para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para el programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Es un gusto tener en esta institución al profesor Roberto Gargarella, un especialista en temas de democracia, libertad de expresión, protesta social. Presento brevemente al profesor Gargarella. Es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chicago. Ha sido profesor e investigador visitante en las universidades de Columbia, la Pompeu Fabra y la de Nueva York, entre otras. El profesor Gargarella se hizo acreedor de prestigiosas becas de investigación, entre ellas la Fulbright y la Simon Guggenheim. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan Los fundamentos legales de la desigualdad, Derecho y grupos desaventajados, Las teorías de la justicia después de Rawls, El derecho a la protesta, el primer derecho, y La justicia frente al gobierno, entre otros libros. Es un gusto tenerlo aquí, profesor. La dinámica sería, bueno, darle la palabra y después de concluida su participación se daría un tiempo para preguntas y respuestas de ustedes. Muchas gracias, le damos la bienvenida. Bueno, yo te agradezco a ti muy en particular la generosa invitación, has sido muy amable con ello y también es para mí grato estar aquí, un espacio que yo no había conocido, así que gracias por la invitación y por estar aquí presentes. La idea era hablar sobre el derecho de protesta en relación con la libertad de expresión y lo voy a hacer en relación con cómo entiendo que ha ido evolucionando la reflexión jurídica al respecto. Quería imaginarme una especie de diálogo de ida y vuelta, así como rounds, entre argumentos referidos a cómo pensar la protesta, por qué sí o por qué no, y ese tránsito dialógico que voy a hacer, en cierto modo va a reproducir lo que yo he visto en la práctica en mi país y en otros países de América Latina, en cómo se ha ido dando la discusión jurídica. No quiere decir que, digamos, el movimiento que voy a hacer de una cierta evolución de la discusión, eso implique que hoy estamos en el estadio superior de la discusión y que digamos, estamos cerca de tener buenas noticias en la reflexión. Yo creo que ha habido muchas marchas y contramarchas en la materia. Es cierto, sí, que la discusión se ha complejizado en general, pero digamos, lo que voy a presentar como una sucesión de argumentos y argumentos que se han ido sofisticando en el tiempo no quiere decir que, digamos, tengamos esa linealidad en la práctica y que hoy estemos en el mejor último estadio de la discusión y la discusión en su estadio más sofisticado, sino que son argumentos que se han ido hilando y han ido apareciendo, o a veces, digamos, descoordinadamente en el tiempo. Hay hoy jueces y doctrinarios que yo creo que piensan más seria y limpiamente la cuestión, y hay otros que no. En mi país la discusión, el debate surgió muy en particular en los años 2000, luego el 2001, y una serie de manifestaciones que tuvieron como epicentro las calles y principales avenidas del país, pero lo que ocurrió en mi país tuvo que ver con algo que, bueno, que es una tradición en América Latina, en distintos países de distintos modos, pero nuestros países en general muestran una tradición de una ciudadanía que se ha ido poniendo de pie, o ha sabido ponerse de pie en distintos momentos, en algunos casos, y ha sido muy común en América Latina luego de la oleada de lo que se llamaron programas de ajuste económico, programas de ajuste neoliberal. En otros casos, a partir de escándalos o crisis particulares, como se ha dado aquí, o en Brasil, o en Chile, países que a lo mejor tenían una tradición menos visible o menos notable de movilizaciones populares y de protestas. Pero el fenómeno yo creo que es generalizable en la región, más allá de países con mayores o menores niveles de movilización. Y la reflexión en todo caso es una reflexión siempre pertinente para el derecho, porque el derecho se ha encontrado recurrentemente con grupos que tomaban como forma de expresión, en algunos casos,
y que tal vez sean los casos más interesantes, formas de desafío al orden legal establecido de algún modo. Digamos, aquí entiendo que, como en otros países, como en mi país también, hay problemas que afectan digamos, hablábamos recién, a periodistas, a libertad de expresión, y esos problemas son absolutamente serios y se acompañan de otros que se expresan en ciudadanos movilizados y muchas veces movilizados en desafío al derecho. En mi país, como en otros, como en Bolivia, como Ecuador, etcétera, eso ha tenido que ver, como decía muchas veces, con ciudadanos cortando las vías de tránsito, digamos, haciendo piquetes en las avenidas, tratando de llamar la atención a los demás ciudadanos y en particular a los gobiernos. En los casos que yo conocí más de cerca, eso tuvo que ver con crisis, con conflictos que nacieron luego de que, por ejemplo, el gobierno cerraba o privatizaba partes de lo que eran empresas estatales y había pueblos enteros que vivían en torno a alguna empresa estatal, como una empresa petrolera, por ejemplo. Y bueno, y luego que la empresa se privatizaba, todo el pueblo finalmente entraba en crisis y entonces era cómo manifestar la queja cuando de un día para el otro la gente perdía su seguridad social, perdía su empleo, perdía, digamos, las posibilidades de educar decentemente a sus hijos, y eso llevó a que muchos salieran a las calles a quejarse y terminaron en muchos casos recurriendo a esto, a la metodología del corte de ruta, que se convirtió en la forma habitual de protesta todavía hoy, que es obviamente un desafío a reglas jurídicas establecidas. Entonces, hago a la luz de las experiencias que aparecieron en mi país y en otros países de América Latina, digamos, un ida y vuelta sobre cómo se fueron dando argumentos y contraargumentos jurídicos en la discusión. Yo creo que el primer estadio de la discusión, que sí es el más primitivo en todo sentido, tuvo que ver con muchos jueces que, para recordar lo que ocurría en mi país en el 2001, digamos, tanto casos en el norte como en el sur del país, pero digamos, se apresuraron a escribir decisiones muy breves y muy duras, apelando a ideas, digamos, a procesamientos penales, en términos también muy duros, bajo la idea de que, bueno, simplemente no tengo como alternativa qué hacer cuando advierto que hay gentes que cortan una calle, por ejemplo. ¿Qué otra alternativa voy a tener sino la de condenarlos por una figura que está contemplada en el Código Penal y que tiene, digamos, también referencia en el Código Civil? Se ha interrumpido el tránsito, se ha, digamos, molestado la libre circulación en las vías del país, se ha afectado a terceros. Entonces es obvio que no tengo otra respuesta disponible, el derecho no me permite otra respuesta que esta. Encuentro, digamos, como juez penal una figura penal en el código referido a quienes interrumpen, por ejemplo, el tránsito, entonces no tengo una alternativa. Bueno, esa respuesta, que entiendo es una respuesta muy simplista y también muy brutal, fue la primera y en algunos casos sigue siendo hoy digamos, una respuesta definitiva a muchas de estas cuestiones. Pero esta respuesta también, digamos, la identifico como la más primitiva, no solo porque se dio primero en el tiempo, sino también porque fue la más rústica, digamos, se hacía objeto a alguna réplica importante, que era, mire, el derecho que usted tiene frente a sí, que usted está obligado a aplicar, no es simplemente, no se reduce al territorio, digamos, a la provincia del derecho penal. El derecho incluye también, digamos, otro tipo de normas y aún normas de tipo de rango constitucional que incluyen referencias a otro tipo de derechos como el derecho a manifestarse, el derecho a protestar, que distintas constituciones recogen esto de distinto modo en distintos países del mundo, de países de América Latina, pero todos hacen algún tipo de referencia a, ya sea libertad de expresión, libertad de petición, derecho a manifestarse, derecho, digamos, a peticionar a las autoridades. De distintos modos, distintos países recogen este tipo de figuras, pero eso ya implicaba un crecimiento en la discusión, un paso muy importante adelante en la discusión, en varios sentidos. Primero, el derecho que un juez tiene frente a sí en una situación de conflicto no se agota en el territorio de la provincia del derecho penal.
hay, por ejemplo, normas constitucionales que tomar en cuenta. Esas normas constitucionales, digamos, no solo es importante reconocer que el derecho a aplicar incluye, y de modo especial, normas constitucionales, sino que además esas normas constitucionales reconocen en quienes protestan también ciertos derechos. Y ahí la cuestión se pone ya interesante de un modo atractivo, porque no es que aquí tenemos una norma penal frente a la mera pretensión de un grupo de protestantes, sino que es una norma penal que entra en conflicto con otras pretensiones que también tienen amparo jurídico, que también tienen apoyo jurídico, que en todo caso lo que hay que ver es de qué modo acomodamos las pretensiones, pero son pretensiones de rango jurídico, e inclusive, digamos, en muchos de los protestantes, muchos podrían alegar, tengo una protección, o tengo de mi lado, al menos puedo alegar que tengo conmigo un respaldo también en normas jurídicas y normas jurídicas particularmente relevantes. Por supuesto que hay mucha discusión que hacer todavía, pero ya la discusión se enriquece de un modo sustantivo porque no es el derecho penal frente a la mera pretensión, a la mera voluntad, a la mera gana, sino que es el derecho penal en tensión con otras normas que también son relevantes, inclusive de estatus aún superior que las normas penales. Habrá que ver cómo acomodamos ese conflicto, pero es un conflicto que es entre derechos. Entonces, ahí, digamos, ese sería como el primer round importante de la discusión. Entonces, no es simplemente derechos frente a bienestar general, bien común, intereses, pretensiones, digamos, encontradas, sino es derechos frente a derechos. Y derecho penal en tensión con normas que también tienen rango constitucional. Ahí entonces ya tenemos un primer estadio de la discusión. Un segundo estadio sería decir, bueno, muy bien, reconozco que, digamos, el que protesta tiene ciertos derechos, pero, bueno, aquí hay derechos en conflicto y los derechos, todos los derechos tienen su límite y entonces usted tiene que ejercer su derecho de un cierto modo, no puede hacer ejercicio de su derecho de cualquier modo y entonces usted está en falta, usted que protesta o ustedes que protestan, porque ahora está bien, les reconozco que tienen derechos de su lado que alegar, pero ustedes no pueden hacer ejercicio de ese derecho de cualquier modo, y entonces cuando el derecho de uno choca con el derecho del otro, ahí, digamos, vemos que hay un problema. Su derecho, y esta es una frase que se ha usado como comodín, como carta ganadora, en muchas de estas discusiones, su derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Su derecho termina, digamos, yo le puedo reconocer que usted tiene un derecho, que ustedes tienen un derecho a protestar, a quejarse, a peticionar a las autoridades, pero el ejercicio de su derecho siempre tiene un límite, y el límite es cuando afecta los derechos de los demás. Bueno, aquí ya estamos en un segundo estadio de la discusión, más interesante porque es parte del reconocimiento que hay derechos de los dos lados, y aquí entonces se plantea, lo que pasa es que hay un ejercicio equivocado, erróneo o indebido del derecho porque su derecho entró en tensión con los derechos, digamos, de terceros. Bueno, pero también aquí, en este segundo round, hay una réplica importante que tienen quienes protestan, y la réplica es para mí muy relevante, y es, mire, es cierto que hemos ejercido nuestro derecho, por ejemplo, a protestar, de modo que ha entrado en colisión con los derechos de otras personas. Sin embargo, de ningún modo está claro que si yo ejerzo mi derecho de un modo que choca con el derecho suyo, soy yo el que se tiene que retirar primero. Es perfectamente posible que yo ejerzo mi derecho de un modo que tensa la relación con su derecho, pero el que debe dar un paso atrás es usted. Pensemos, por ejemplo, en casos que tenemos muy asimilados, vinculados, por ejemplo, con el derecho de huelga. Yo ejerzo mi derecho de huelga de un modo que entra en colisión con el derecho que tiene usted, por ejemplo, a tener su propia empresa y mantener su propia empresa en actividad, etcétera, etcétera. Pero si yo ejerzo mi derecho de huelga, en casi cualquier país, es un derecho constitucionalmente amparado, y no se trata de que porque mi derecho chocó contra su derecho yo me tengo que retirar. No, perfectamente posible es que este es un derecho amparado, protegido, y en todo caso, digamos, el que debe dar un paso atrás es usted, no yo. Entonces, no hay algo necesario, como muchos jueces quisieron presentar, no hay algo decisivo en lo que muchos jueces quisieron presentar, en la idea de que usted tiene un derecho, pero no se puede ejercer de modo que entra en conflicto con otro derecho. No, puede entrar perfectamente en conflicto, y no solo eso, que puede ocurrir que entra
mi derecho en conflicto con el suyo y el que debe dar un paso atrás es usted. Entonces, aquí tenemos un segundo round interesante de la discusión y le agregaría un matiz, no sé si hablaría de un tercer round, pero es un matiz importante. Alguien podría decir, y muchos jueces y muchos doctrinarios lo han dicho, bueno, entiendo que a veces, digamos, el derecho puede ser ejercido de un modo que entra en conflicto con otro y usted gana, pero si usted tiene frente a sí distintas maneras de ejercer el derecho, bueno, usted debería ejercerlo, digamos, del modo que sea menos dañino para el otro. O sea, si usted tiene frente a sí una gama amplia de posibilidades de ejercer el derecho, bueno, entonces, para tratar de cuidar y acomodar los derechos de todos, elija la versión del ejercicio de su derecho que sea menos ofensiva para el derecho de los demás. Pero otra vez, digamos, esa afirmación que muchos jueces y doctrinarios quisieron presentar como un argumento contundente, decisivo y terminal, final, es un argumento que también es problemático. Es un argumento que también quiere decir más de lo que tiene la posibilidad de decir. No tiene la potencia real para decir todo lo que quiere decir. ¿Por qué? Bueno, tomo un caso, si se quiere, fácil y diferente, pero imaginen esta situación. Digamos, un caricaturista político, digamos, en momentos en donde la cuestión de la caricatura política digamos, tiene una relevancia internacional especial, un caricaturista político puede ejercer su crítica al poder, a una religión, digamos, a otras personas, al presidente de turno, de muchas maneras. Por ejemplo, podría presentarse una caricatura del presidente menos denigrante que otra, pero de ningún modo es que el derecho le pide al caricaturista que haga el dibujo o la caricatura menos ofensiva, ¿no? Digamos, sí, eso forma parte de la crítica política y es una crítica política hiperprotegida. Aquí hay algo que es especial, que está en juego, que tiene que ver con la crítica política y de ningún modo es aceptable la idea de que yo debo ejercer mi derecho cuando tengo muchas posibilidades de ejercicio posible de ese derecho, del modo menos ofensivo hacia el otro o del modo menos dañoso para el otro. Otra vez, dependerá, pero de ningún modo es obvio que yo, por ejemplo, debo hacer la caricatura menos dañina. En mi país, en años recientes, digamos, se presentaba a un presidente que habíamos tenido, digamos, como un presidente fuera de control, fuera de, digamos, como perdido, y había caricaturas durísimas en relación con él. Y fueron caricaturas políticamente muy importantes, y por supuesto que, digamos, protegidas. ¿Protegidas por qué? Porque, digamos, estas son formas de ejercicio de la crítica política. Y esto nos alerta sobre algo sobre lo cual, digamos, tempranamente quisiera llamar la atención, y es que rescatar no solamente que en muchos de los que protestan hay algo relevante que tiene el estatus de derechos, sino que además es un derecho que tiene un estatus especial, que es un estatus constitucional, y además que está vinculado con un particular derecho o una gama particular de derechos constitucionales que tienen un estatus especial, derechos que tienen que ver con la expresión. Y también me interesará decir eso, y lo iremos asentando de a poco, que otra vez, dentro de la lista de derechos constitucionales, y esto es un buen modo, yo creo, para pensar situaciones de conflicto entre derechos y conflictos en tensiones entre derechos constitucionales, no todos merecen estar en el mismo nivel. Hay derechos que tienen un estatus especial. Siempre se ha considerado que hay algo muy especial en la expresión, y muy en particular, no de cualquier expresión, porque el derecho de libertad de expresión también implica, digamos, una infinidad de subderechos. Libertad de expresión uno puede pensarla en relación con la expresión comercial, con la expresión obscena, con el discurso de odio, con el discurso ofensivo, con la pornografía. Bueno, hay muchas gamas posibles dentro del área de los derechos constitucionales y en particular de la libertad de expresión. Y dentro de esa gama no todos tampoco están, todos los derechos constitucionales en su mismo nivel, en el mismo nivel, ni dentro del derecho de libertad de expresión todas las expresiones merecen el mismo tipo de protección. Hay, digamos, y la jurisprudencia internacional lo ha tratado siempre así, hay dentro de la libertad de expresión también derechos más relevantes que otros. Y en particular hay un acuerdo general que, así como en la lista de lo que importa en una comunidad jurídica
pocas cosas son tan importantes como los derechos. Dentro de los derechos que nos importan más son los derechos de rango constitucional. Dentro de los derechos constitucionales hay algunos que tienen una relevancia especial vinculados con la expresión, y dentro de los derechos de libertad de expresión hay algunos que tienen una ranking especial y merecen una protección especial, como los vinculados con la crítica política. O sea que estamos hablando de una sección particular de lo que la Constitución protege en cualquier país del mundo y que siempre se ha reconocido que ahí hay algo muy especial. Entonces, derechos constitucionales vinculados con la libertad de expresión, derechos constitucionales vinculados con la libertad de expresión y con la crítica política. Ahí tenemos un punto culminante en lo que yo diría lo que merece más protección. Eso no quiere decir, por supuesto, que la libertad de expresión en relación con la crítica política puede ejercerse de cualquier modo, que yo tengo carta libre, carta blanca para hacer lo que quiero en nombre de la libertad de expresión y la crítica política. Pero sí que ahí hay algo demasiado importante, y que si yo sostengo, digamos, que hay una situación de conflicto, debo tener demasiado cuidado si el primer palillo que quiero remover de una situación de conflicto entre distintos palillos, entre distintos derechos, es el derecho de la libertad de expresión vinculada con la crítica política. No, ese es yo diría, el último palillo que tengo que retirar, el último derecho que tengo que retirar en una zona de conflicto. Otra vez, eso no quiere decir que yo en nombre de la libertad de expresión y la crítica política pueda hacer cualquier cosa. Entre otras cosas porque la libertad de expresión tampoco, y este es un punto muy importante también, tampoco la libertad de expresión y la crítica política se ejercen solamente a través de palabras, se puede ejercer también por actos. Digamos, la quema de una bandera, el ponerse una remera, una camiseta con una crítica política, con un gesto de bronca, un gesto de repudio, etcétera, eso también forma parte de la expresión, aunque no sean palabras. Muchos actos, insisto, la quema de una bandera típicamente, muchos actos son expresión y merecen ser tratados como expresiones, eso también es un punto muy importante. Y reconociendo esta complejidad es importante advertir que, la hiperprotección que merece la libertad de expresión y la superprotección que merece la libertad de expresión vinculada con la crítica política incluye también actos y, yo afirmaría al mismo tiempo tanto que estos actos merecen una ultraprotección como que eso no quiere decir que uno tenga carta blanca para hacer cualquier cosa en nombre de la expresión política. Pero sí digo que ahí hay algo que es tan importante en una democracia, y muy en particular en una democracia representativa, y muy en particular en una democracia representativa como las nuestras, en donde las formas de control al poder están muy degradadas en términos institucionales, que hacen que, gane un estatus especial ese tipo de crítica política, en el sentido de que si uno como comunidad ha delegado al poder el control del dinero, el control de las armas, el monopolio de la violencia, bueno, la sociedad se queda, por lo menos, con el derecho de hacer una crítica profunda, una crítica radical, una crítica intensa. Y entonces, insisto, todo para decir, dentro de los derechos constitucionales, los derechos de libertad de expresión tienen un estatus especial, los derechos de crítica política tienen un estatus ultra especial que merece una especial protección. No quiere decir que se puede hacer cualquier cosa en nombre de ellos, pero sí que, yo diría, en caso de conflicto tenemos que tener mucho cuidado en qué momento retiramos, damos un paso sobre esa crítica política. Entonces yo diría, y fue de algún modo lo que en mi país en particular, en mi caso, a mí me interesó decirle a los jueces que estaban interviniendo de modo muy superficial y brutal en este tipo de cuestiones. Me interesó decirle, mire, ustedes están removiendo primero el palillo, el derecho que deberían retirar en último lugar. Sería el que más deben cuidar. ¿Por qué? Porque se trata están tocando el nervio más sensible de la Constitución, o uno de los nervios más sensibles, yo creo que el más sensible de la Constitución. Entonces, están retirando primero el derecho que deberían retirar último, que deberían proteger hasta el último momento. Ahora, uno podría decir, bueno, ok, y aquí podemos pasar a otro round. Entiendo, no es que todos los jueces han dicho esto, pero muchos doctrinarios y algunos jueces han reconocido, entiendo que efectivamente hay algo muy importante
en la expresión política, en la expresión de crítica política. Lo que pasa es que la crítica política no se puede ejercer, digamos, de cualquier modo y, por ejemplo, no puede permitirse la violencia. Y eso excede innecesariamente la crítica política. Pero también, digamos, yo creo que ahí se quiere decir más y se ha querido decir más de lo que esa idea puede señalar, porque es cierto que, digamos, merecen distinguirse la crítica política del acto de violencia, aun cuando consideremos que la expresión también puede ir más allá de las palabras y puede implicar actos, pero, digamos, uno distingue, qué sé yo, por ejemplo, el acto de arrojar una piedra a un político o a un patrón de una empresa es un acto expresivo, y puede ser un acto de expresión política, pero es un acto que incluye, digamos, una violencia que debe ser separada de la expresión política que queremos proteger. Eso creo que es perfectamente entendible. Ahora bien, lo que pasa es que me parece que muchas veces, y es otra vez una carta que han querido utilizar algunos jueces y doctrinarios equivocadamente, la aparición de un acto de violencia en medio de un acto de crítica política no contamina todas las demás manzanas. Lo que uno puede hacer frente a eso es retirar esa manzana. Digamos, imagínense que en una huelga un enfervorizado obrero, digamos, le arroja una piedra al patrón de la empresa, al dueño de la empresa. Bueno, la huelga es perfectamente protegible y mantiene su autoridad y mantiene su estatus de, digamos, de nivel constitucional y protegido, con independencia de que esta persona pueda ser separado, pero, digamos, una cosa es separar ese acto de violencia y ver qué se hace con ese acto de violencia que se atenderá por cuerda separada, y otra cosa es querer decir, como han dicho algunos jueces, que como apareció la violencia se contaminó todo el cajón de manzanas y ya el cajón de manzanas debe ser retirado. No, por el contrario, toda la protesta puede ser protegida en el sentido de seguir siendo protegida como es protegida un acto de huelga, digamos, y eso es consistente con separar a quien generó este acto de violencia. Otros dicen, no, bueno, pero fíjese, digamos, si fuera una expresión honesta, digamos, aquí hay en realidad intereses detrás. Bueno, otra vez, me parece que se ha querido decir con esto más de lo que se puede decir. Digamos, es obvio que en una democracia va a haber intereses, pretensiones enfrentados y que en una protesta política van a aparecer opiniones políticas. Sí, esa es la naturaleza del acto, incluye opiniones políticas. No contamina el acto la presencia de opiniones políticas ni de intereses políticos. Por supuesto, uno querría, digamos, la mayor transparencia, uno querría que la gente se manifieste de modos altruistas o por las causas de terceros, pero digamos, es perfectamente consistente con tener una democracia y es uno de los datos fundamentales de la democracia que la gente se va a movilizar a partir de pretensiones políticas, a partir de intereses políticos, a partir de intereses económicos. Uno no quiere el engaño, pero, digamos, no contamina al acto el hecho de que haya intereses, opiniones o pretensiones políticas o intereses económicos, digamos, también presentes. Alguien puede decir, bueno, no, pero fíjense, muchos de estos actos de violencia, que ya sabemos se pueden tratar por separado, pero en estos actos de protesta, fíjense, y esto es también común en toda América Latina, la gente con los rostros tapados, los rostros cubiertos, digamos, eso es inaceptable. Bueno, en principio sí, es algo que uno, digamos, no prefiere, pero también los derechos deben ser entendidos y el ejercicio de los derechos situadamente y en contextos como los nuestros, en donde, digamos, quienes han protestado, quienes se han puesto de pie frente al poder, han sufrido la persecución, han sido identificados por servicios de inteligencia, por bandas, etcétera. Bueno, eso hace entendible que uno, digamos, quiera inclusive cubrir su rostro. Por eso digo todo esto para tratar de separar la paja del trigo, para que no se confunda todo, para que no se ponga todo en la misma bolsa, para que pensemos un poco más cuidadosamente sobre cuestiones que a veces, digamos, se quieren mezclar todas ellas y esto como a partir de un hecho que nos genera cierta distancia, digamos, se quiere contaminar un hecho que encierra básicamente un derecho protegido. Hay una vuelta de tuerca que puede ser un nuevo round, y no hago muchos más rounds. Un nuevo round puede tener que ver con un paso importante que también ha dado la jurisprudencia. La jurisprudencia en general, y pienso tanto en Europa como en Estados Unidos, como ocasionalmente en América Latina, ha transitado
una figura que se llama las regulaciones de tiempo, lugar y modo. Digamos, en general se han explorado estas regulaciones de lo que se llama tiempo, lugar y modo, que en todo caso ahora claro qué quiere decir, como un modo de hacer compatibles las pretensiones constitucionalmente respaldadas de grupos diversos. Entonces, por ejemplo, se puede, digamos, la jurisprudencia ha entendido muy habitualmente que es razonable que un gobernador o que una autoridad local diga, bueno, usted tiene derecho a protesta, usted tiene derecho a manifestarse, usted tiene derecho a salir a la calle y tiene derecho, no sé, a utilizar el megáfono, pero, por ejemplo, no lo haga a las 3 de la mañana, o no lo haga frente a la escuela, o no lo haga frente a la iglesia. Y estas son estas consideraciones de tiempo, en qué momento del día, lugar o modo, digamos. Entonces, en general, la jurisprudencia en todo el mundo ha ido dando cabida, ha receptado, ha reconocido el valor de este tipo de regulaciones de tiempo, lugar y modo. Entonces, en general, tratando de hacer compatibles los derechos de los que protestan con otros derechos, se han considerado este tipo de regulaciones de tiempo, lugar y modo. Ahora, la vuelta de tuerca que tienen la idea de tiempo, lugar y modo, yo mencionaría al menos dos. Uno, que ese desarrollo ha ido de la mano de otro desarrollo muy importante. Por ejemplo, lo que voy a contar tiene un estatus especial, aún en Estados Unidos, en donde no es que hay, digamos, una gran tradición de defensa de la protesta en las calles, etc. Pero hay algunas figuras que aún en la jurisprudencia norteamericana se han desarrollado, como la idea del foro público, la idea de que, bueno, la gente manifestándose en calles, en avenidas, tradicionalmente parques utilizados, como sería aquí el Zócalo, como sería en mi país la Plaza de Mayo, como serían ciertas avenidas, ciertos lugares se han convertido en foros públicos por el hecho que ha ido haciendo históricamente la comunidad de esos lugares. Una manifestación en el Zócalo, tal vez aquí, en la Plaza de Mayo en mi país, en la avenida, digamos, tal o cual en este o en otro país. Entonces, la idea del foro público ha venido a dar una protección especial a manifestaciones que se hacen en determinados lugares tradicional, históricamente utilizados por la comunidad como lugares de protesta. Esa es la primera calificación que haría frente a estos desarrollos hechos en nombre del tiempo, lugar y modo. Y otro más directo que es este, que también es interesante, y es, así como la jurisprudencia fue receptora, sensible a las consideraciones de tiempo, lugar y modo, también se le establecieron ciertas limitaciones sobre cómo se podía usar esa idea del tiempo, lugar y modo. Y les doy algún ejemplo que ocurrió en la práctica. Algún juez, digamos, dijo, por ejemplo, frente a una regulación que era una regulación del modo, ¿no? Decían, vamos a hacer una regulación porque queremos que las calles estén lo más limpias posibles en este pueblo, entonces se puede hacer la demostración aquí en la plaza, pero no ensucien la plaza, no tiren papeles en la plaza, panfletos en la plaza, etc. Esa es una típica regulación de modo. Lo que dijeron algunos jueces, yo creo que muy sensatamente frente a ese tipo particular de regulaciones de modo, como por ejemplo limitaciones en la posibilidad de poner carteles por encima de las calles, de las avenidas, etcétera, para que el conductor no se distraiga. Lo que muchos jueces dijeron sobre esto es, miren, en general aceptamos las regulaciones de tiempo, lugar y modo como modos de hacer, forma de hacer compatibles los derechos de los protestantes y los demás. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con las regulaciones de tiempo, lugar y modo, que no sean en realidad regulaciones que encubren límites a la expresión de ciertos grupos. Por ejemplo, cuando usted está impidiendo que todos los grupos tiren sus papeles y panfletos en la plaza para que no se ensucie la plaza, y esto es una mera regulación de modo que la llama, en realidad usted le cerró una posibilidad de comunicación fundamental a grupos sin recursos que no tienen la posibilidad de llegar al canal de televisión o de comprar un canal de televisión o comprar un presentador o poner un aviso en el periódico. Porque el que tiene dinero, digamos, si le cerró esa vía de expresión, bueno, se va y busca otra que tiene más alcance todavía. Empapela la ciudad de afiches, o compra un espacio en los diarios, o compra un espacio en la televisión, o compra directamente una cadena televisiva. Para los grupos que no tienen ese acceso al dinero, si usted a lo mejor cerró esta pequeña puerta, le cerró todas las puertas, porque no tienen otros modos para comprar acceso al foro público. Entonces, eso digo para también calificar y complejizar la idea de una idea que la jurisprudencia fue muy receptiva, que es esta de son aceptables en general las regulaciones de tiempo, lugar y modo. Sí, son aceptables en general, pero no cualquiera. No una regulación que en los hechos
lo que termina haciendo es castigando a ciertos grupos que son los que tienen más dificultades expresivas, menos recursos para llegar al foro común. Entonces, ahí hay una vuelta de tuerca interesante. Y la última que menciono, o alguna de las últimas que menciono, tiene que ver con la idea de democracia. Digamos, yo creo que no solamente por razones vinculadas con el texto constitucional más explícito de nuestros países uno puede decir que hay algo especial en la expresión y en la expresión política, sino que también yo creo que los jueces y los doctrinarios deberían comprometerse con un razonamiento jurídico que incluya consideraciones sobre cómo piensan la democracia. Y en democracia, como les decía antes, en democracias representativas, la crítica política tiene que tener una protección mayor, no menor. Ahora, cuando uno le dice a los jueces, bueno, no, usted tiene que hacer consideraciones en términos democráticos y demás, el juez dice, no, yo solamente me ocupo del derecho, no tengo que hacer teoría política y teoría democrática. Pero en los hechos, lo cierto es que todas, y yo, digamos, me ha tocado hacer o he querido hacer una como larga investigación en América Latina viendo cómo decidían los jueces en la materia, recurrentemente, permanentemente, los jueces, y en particular los jueces hostiles a la protesta, cuando toman decisiones en contra de la protesta, hacen consideraciones en términos democráticos. El problema es, primero, que lo hacen de modo como inconsciente, digamos, como si no fuera ese un ejercicio de teoría democrática, y segundo, que lo hacen mal, digamos, en el sentido de que es demasiado habitual que hagan apelaciones a la democracia, pero en nombre de concepciones de la democracia muy limitadas, en nombre de concepciones de la democracia muy restringidas. Le doy un caso que no es un caso marginal en mi país, sino un caso que es el más importante decidido por los tribunales en materia de protesta social, que es el caso de una maestra que protestó con otros maestros en el sur del país. El caso se judicializó, la maestra estuvo, digamos, procesada mucho tiempo. Es el caso de la maestra Marina Schifrin, y es un caso que fue decidida por la instancia más alta penal en la Argentina, que es la Cámara Nacional de Casación Penal. Y la Cámara Nacional de Casación Penal, decidiendo sobre este caso, dijo, como dijeron otros jueces en la región con otros modos, dijo, miren, esta persona va a ser condenada por un acto sedicioso, porque la democracia se ejerce votando regularmente, y todo lo que excede al voto regular periódico debe ser tratado como un acto sedicioso. Eso es un ejercicio de teoría democrática y es un pésimo ejercicio de teoría democrática. No solamente que el juez se involucró en un razonamiento que tenía que ver centralmente con una reflexión sobre la democracia, sino que es un pésimo ejercicio. Y digo pésimo tranquilamente porque, digamos, es pésimo aún a la luz del texto explícito de mi Constitución, de la Constitución de Argentina o de muchos otros países latinoamericanos que receptan abiertamente en el texto que la democracia no termina exclusivamente con el voto regular, sino que hay formas de participación popular, que hay formas de plebiscitos, referéndum, consultas, o sea, hay muchas maneras, digamos, de ejercer la democracia. Entonces, el juez en este caso utilizó de modo absolutamente indebido e inconsciente tal vez, no solamente una apelación a la idea de democracia, sino a una apelación a la idea de democracia que no casaba ni con una lectura abierta, explícita, modesta, poco exigente del texto constitucional. El texto constitucional repudiaba esa lectura, ese entendimiento tan restringido de la democracia. En mi caso particular, yo leo la democracia desde una concepción mucho más, digamos, y he sido como formado en esa lectura de una democracia, lo que mi profesor, digamos, el grupo con el que yo trabajaba llamaba una idea robusta, deliberativa de la democracia. Pero yo no le pediría a todo el mundo para decidir bien y para pensar bien la Constitución, tiene que estar partiendo de una concepción exigente, robusta, deliberativa de la democracia. Yo creo que con mucho menos me conformaría con no tomar una lectura superficial de la democracia, con no tomar una lectura que vacíe de sentido a la democracia, que una lectura que se tome en serio la idea de democracia, que trascienda una idea que América Latina y todo el mundo ha dejado atrás hace mucho tiempo, la idea de que la democracia se ejerce exclusivamente a través del voto regular periódico. No, la democracia se ejerce sobre todo entre un acto eleccionario y el que viene. Digamos, es un ejercicio cotidiano, no un acto reservado cada 4 años o 6 años o 2 años, etc. Entonces, yo creo que es un componente esencial de la reflexión sobre la protesta, el componente vinculado con qué idea de democracia tiene usted, pero es muy importante que no presenten doctrinarios y jueces concepciones injustificables de la democracia. Un par de consideraciones y termino. Una es que
digamos, así como yo dije que lo que tiene que ver con un derecho merece una protección especial, más especial todavía si tiene que ver con derecho constitucional, con un derecho constitucional vinculado con la libre expresión, con un derecho constitucional vinculado con la libre expresión y la crítica política. Y hay una última vuelta de tuerca, que es no solamente que el derecho de expresión política, de crítica política, merece una ultra protección, sino que además, digamos, hay una vuelta nueva de tuerca que dar si es la expresión de crítica política hecha por personas o grupos que por razones ajenas a su responsabilidad tienen dificultades especiales para llegar al foro público a conocer sus puntos de vista. Digamos, es demasiado habitual en nuestros países que, digamos, grupos amplísimos de la población tengan su voz virtualmente reducida a la nada o a muy poco, muy en particular en relación con la voz enorme, extraordinaria, sobreamplificada que tienen otros, básicamente no porque tienen más razones, mejores argumentos o más cosas que decir, sino porque tienen más dinero. Porque la comunicación política ha quedado demasiado atada al dinero que tenemos para comunicarnos políticamente. Entonces ahí también hay un problema especial. Y eso hace que yo creo que cualquier doctrinario y juez debería reconocer que hay gente, hay grupos que a veces toman acciones expresándose de modos o en lugares que desafían, digamos, algunas reglas jurídicas establecidas, no por la propia voluntad. Esos son los casos que yo había conocido en mi país, en Argentina, digamos, los casos de los piqueteros que salían a cortar las avenidas, no porque les gustaba hacer deporte y quedarse en la calle a la intemperie durante horas, digamos, muertos de frío, digamos, porque veían eso, iban de fiesta. No, lo hacían sacrificadamente, ¿por qué? Porque entendían que todos los otros canales institucionales habían sido cerrados. En estos casos, inclusive se había dado el caso de que habían ido a quejarse a su representante, el representante no les había dado atención, habían ido a quejarse a la casa, digamos, de los diputados no le abrían la puerta, habían ido a quejarse a la casa del gobernador, el gobernador no les daba atención, habían ido a quejarse de los jueces y los jueces les tomaban decisiones en contra, entonces salieron a la calle y quisieron llamar la atención nacional, pero eso no debe verse como un ejercicio, mire cómo esta gente ha desafiado el derecho, ¿no? Fíjese lo que tiene que hacer para poder ejercer su derecho institucionalmente negado, su derecho constitucionalmente bloqueado, que es el derecho a criticar políticamente. Los canales institucionales que la comunidad debe tener preparados para permitir la queja franca, visible a las autoridades, que permita que los jueces y autoridades políticas sobre todo reaccionen, que tomen en cuenta, digamos, las afectaciones de derechos de las cuales ellos mismos son responsables. Bueno, ni siquiera esa posibilidad tenían porque el canal de comunicación hacia sus representantes en los hechos estaba bloqueado. Entonces, yo creo que eso hace que este tipo de expresiones y modos de expresión de grupos que tienen un mensaje político, que es un mensaje político crítico frente a quien está en el poder, y que es un mensaje crítico político contra quien está en el poder, y que, digamos, se hace por grupos que tienen dificultades especiales para hacer conocer su punto de vista, por razones que son ajenas a su responsabilidad y que tienen que ver con los derechos que les son violados y los canales institucionales que les son bloqueados, esas expresiones y esos modos de expresión, otra vez, no deben ser los primeros en retirarse como hacían los jueces en las primeras decisiones, sino los que más deben ser protegidos. Esto no es otra vez, no es una carta blanca para que se exprese cada uno de cualquier modo y digamos, haga cualquier cosa, sino ser consciente de qué tipo de derecho estamos hablando, de qué tipo de grupos estamos hablando, de qué tipo de contenido de mensaje estamos hablando, porque eso puede hacer que nuestra respuesta difiera. Y el último punto que haría, y con eso termino, que es la conversación, la charla, digamos, estuvo hoy especialmente vinculada con el valor especial de la expresión y la expresión de crítica política, no solamente ejercida por periodistas, que merecen una máxima protección, sino también ejercida por personas y grupos con un mensaje político y dificultades especiales para llegar al foro público. Sin embargo, me interesaría llamar la atención sobre este último punto, que es el siguiente, a la luz de cómo se ha dado la discusión en muchos países. En el mío, por ejemplo, terminó siendo parte de la comunidad jurídica sensible a la importancia de la
de proteger, digamos, la expresión política, pero terminó también fetichizándose la discusión en la cuestión de la libertad de expresión. Entonces, bueno, muy bien, le vamos a reconocer su libertad de expresión de quejarse. Y no hay que perder de vista que en realidad la libertad de expresión de crítica política es crítica política dirigida a reclamar por derechos que son de otra naturaleza, por ejemplo, derechos sociales sistemáticamente violados, derechos sociales que nuestras constituciones, en particular la de México, la de Argentina, etcétera, reconocen muy generosamente y violan sistemáticamente. Derechos humanos que nuestras constituciones consagran orgullosamente y violan, digamos, de modo oculto, de modo, digamos, abrumador muchas veces. Entonces, digamos, insisto con este último punto porque en muchas ocasiones miembros de la comunidad jurídica relevante han reconocido este tipo de argumentación y han querido, digamos, que nuestra discusión anclara se quedara estancada allí. Bueno, muy bien, estamos debatiendo sobre el estatus de la libertad de expresión, debe ser más amplio. No, importa la libertad de expresión, pero no olvidemos que en muchísimos casos en nuestros países la crítica política ejercida por grupos subordinados o subalternizados se ejerce no para ganar libertad de expresión, sino para recuperar derechos sociales y derechos humanos que son violentados sistemáticamente. Bueno, con eso terminaría. Gracias. Excelente, muchísimas gracias.